Bienvenidos y vamos a dar inicio al que va a ser el último ciclo de este curso y que yo creo que va a ser un ciclo muy interesante. Quiero dar la bienvenida y las gracias al profesor Abascal, que nos visita, ha coordinado el ciclo y lo tenemos aquí presente. Él estará en este lado de la mesa la semana próxima. Y quiero presentar brevísimamente a Marigel Castellano, la llamo así familiarmente en su triple condición de amiga de nuestro conferenciante, de Darío Bernal, de amiga personal y de amiga del museo. Muchos yo creo que ya la conocéis porque ha hecho viajes con nosotros y bueno, viene regularmente por aquí, de manera que yo ya me callo y le paso la palabra. Gracias. Gracias. Ay, no sé cómo se pone. Gracias, gracias. Buenas tardes. Los Cornelio Balbo y la transformación de Gadir es la primera de las conferencias de este ciclo, coordinado por el profesor Dr. Abascal y dedicado a personajes singulares como los Balbo, Diocles, Marcial, Columela y Teodosio, entre otros. Ellos son hombres que nos han precedido y con sus vidas nos han ayudado a conocer nuestro pasado romano, que es nuestra historia. Singular es también el conferenciante de hoy y siempre querido maestro. Darío Bernal Casasola, arqueólogo, se licenció y doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid. En el momento actual es catedrático de Arqueología en la Universidad de Cádiz. Pertenece al Instituto de Investigación Marina INMAR. Es coordinador general del Campus de Excelencia Internacional del Mar, CEIMAR. Es director de varios proyectos I+D+I y de actividades arqueológicas en las ciudades de Bailo Claudia, Iulia Traducta, Algeciras, Gades y su territorium y Septem Fratres, Ceuta. Fuera de nuestro país, trabajó y trabaja en Pompeya y Herculano, Portopalo, Siracusa y en la Tamuda romana, actual Tetuán, y en Larache, la antigua Lixus. Conoce de manera exhaustiva el norte de Marruecos, por lo que hace muy poquito tiempo se ha bajado a Costa de Marfil a estudiar esas tierras y se ha desplazado hasta Santa Marta, en Colombia, para trabajar ahora con la Universidad del Magdalena en unos interesantes concheros. Ha sido profesor invitado en varias universidades europeas y es miembro correspondiente de la Real Academia de Historia de Cádiz. Ha publicado más de un centenar de artículos científicos, tiene más de 300 colaboraciones en obras colectivas, reseñas, libros y tesis doctorales sobre ánforas, pesquerías, contextos cerámicos y la importancia de la cultura material para las temáticas de arqueología de la producción, tanto en Andalucía como en la antigua Tingitana y el denominado Círculo del Estrecho. Quienes hemos trabajado y trabajamos con él, hemos oído hablar con total naturalidad y hemos aprendido de ictiofauna, de ostras, mejillones, atunes, salsas de pescado, de garum y de la diversidad de los modelos de pesca en las quetariaes, antiguas factorías de salazones púnicas y romanas y viveros comunicados con el mar donde se conservan vivos los crustáceos destinados al consumo. También se le oye hablar de la acuicultura, de las ánforas y de otras cosas para los que somos de tierra adentro, no son muy fáciles de entender, pero Darío las expone y explica de manera brillante y con inusitado ímpetu. La vida del doctor Bernal está unida al mar, al norte de África y a la Bética, y es a una ciudad de la Bética, a Gades, a quien esta tarde vamos a dedicarnos y a quienes fueron algunos de sus más ilustres vecinos,
Lucio Cornelio Balbo, el mayor, hombre de confianza de Julio César, y a su sobrino Balbo, el menor, ciudadanos romanos y muy ricos gracias al favor de Pompeyo. En el año 55, antes de nuestra era, Cicerón pronunció un alegato ante el Senado a favor de Gades y de la concesión de la ciudadanía a Balbo el mayor y a toda su familia por sus favores a la República. De Balbo el menor, expedicionario más allá de Fezán, la actual Libia, permíteme, Darío, destacar que en Cáceres, en mi tierra, se localizó una lápida votiva dedicada a este gaditano, patrono de la colonia Norba Caesarina, que había sido fundada por su yerno, Cayo Norbano Flaco, casado con Cornelia. Quiero dar las gracias encarecidamente a Blanca, a Llanos y a Rubí por permitirme disfrutar esta tarde con todos ustedes de la sabiduría del profesor Bernal. Hace apenas 2 semanas, y por su dedicación, compromiso y pasión, ha sido nombrado nuevamente académico, esta vez de la Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de San Fernando. Ilustrísimo señor, tiene la palabra. Muchas gracias, Darío. Bueno, pues muchísimas gracias a Marigel por estas bonitas palabras. Ustedes saben que si están aquí hoy, un martes por la tarde, es porque les gusta mucho la arqueología, porque si no estarían en otro lugar. Y ustedes saben, y habrán oído muchas veces hablar, que nuestra disciplina es la de las grandes amistades y la de las grandes enemistades. O sea, pasan esas dos cosas. Y no sé si han pensado alguna vez por qué sucede esto. Esto sucede y no pasa en otros ámbitos universitarios o en otras ramas del conocimiento, porque cuando nos vamos al campo, cuando vamos a hacer excavaciones, uno desayuna con la misma gente, comes con el mismo grupo, cenas con el mismo grupo y duermes en el mismo sitio. Entonces, por eso al final tienes muy buenos amigos, pero aquellos que no te caen bien, te caen fatal. Digo esto porque Marigel ha dicho estas palabras porque ella está con nosotros en varios proyectos de investigación, hemos trabajado juntos y pues son palabras sobre todo de una amiga y de una persona a la que yo aprecio muchísimo. Lo primero que quiero hacer es agradecer muy sinceramente la invitación pues a la Asociación de Amigos del Museo de Albacete y al propio museo. Y yo estoy convencido de que, y ustedes me van a entender, que los museos regionales, los museos comarcales y los museos locales son los pulmones del conocimiento de nuestro país. Luego hay muchas otras instituciones de gran interés, de gran valía y que nos sirven para muchísimas cosas. Pero al final los apasionados por la cultura, por la arqueología, por el patrimonio histórico de su tierra, encuentran en el museo un lugar de encuentro, un sitio donde te relacionas con personas que tienen tus mismas inquietudes, y en este caso en torno a la arqueología. Por eso quiero, muy sinceramente, aparte de agradecer la invitación, como ya he hecho, felicitar a los organizadores por la iniciativa. O sea, creo que estos ciclos de conferencias son muy importantes para ustedes y para los que lo ven por ahí, porque en la era esta de la globalización en la que vivimos, uno no se da cuenta de a dónde llegan estas cosas. Porque aunque uno se mire en Facebook o te mires tu perfil en Instagram y uno mire cuánto me gusta me han dado, ¿no? Hay gente que mira y no dice nada. Y esto lo ven miles de personas. Y esto para Albacete creo que es sinceramente una cosa importante porque denota que hay una institución implicada, una asociación activa y un conjunto de personas que en el fondo son para quienes organizan estas actividades, pues que quieren dedicar su tiempo a estas cosas que son ejemplos de cultura y de intelectualidad. Bueno, a mí me ha tocado hablar de todos los personajes que han seleccionado y también agradezco a Juan Manuel Abascal pues, que haya pensado en mí para participar en este ciclo, de los políticos. No sé si habrá algún político en la sala o no, pero hablar de políticos es muy complicado. Es muy complicado porque uno no puede decir lo que verdaderamente piensa. Estos políticos de los que vamos a hablar hoy, la familia de los Cornelios Balbo, pues están muertos, ellos, sus descendientes, y no creo que quede nadie pues que se vaya a sentir ofendido.
Entonces yo les voy a hablar con sinceridad de lo que he podido ver de ellos y lo que la información de la que disponemos pues nos permite hoy en día, digamos, aproximarnos a esta época, que es una época muy sensible, es una época que a nosotros, yo soy ceramólogo, o sea, yo hice mi tesis doctoral sobre ánfora e intento hacer historia económica a través de la cultura material, a través de la cerámica. Nosotros al siglo I, a los momentos avanzados del siglo I a.C., lo llamamos la fase de experimentación en Hispania. Es un momento en el cual se está terminando de conquistar la península después de muchísimas décadas, de casi 200 años, que eso desgasta a cualquiera. Y se están ensayando las fórmulas de explotación, las fórmulas de gobierno, las formas de implantar en la península ibérica el modelo de Italia, etcétera, etcétera. Y en ese contexto es en el que a mí me gustaría que ustedes entendieran a estas personas. En un momento de efervescencia, en un momento también muy activo, en un momento de intentar cuadrar cómo se iba a administrar la península ibérica. Hablarles de esta familia requiere, o al menos a mí me la requirió, hacer dos cosas. Por un lado, hemos tenido que estar mirando las fuentes clásicas, las fuentes literarias, que a veces son muy generosas en relación a algunos personajes y que probablemente si no hubieran existido estas fuentes documentales, pues no se podría estar hablando hoy de muchas de las personas, pues de las que a ustedes les van a estar hablando diversos compañeros a lo largo de este ciclo. Yo he preparado la charla de dos maneras. Por un lado, he intentado hacer una síntesis de la información que hay de esta gran familia gaditana en las fuentes, y por otro lado, he intentado mirar con el perfil o con la mirada del arqueólogo qué queda de todo esto en el registro arqueológico de la ciudad de Cádiz. De manera que en la primera parte de la charla, pues vamos a intentar hacer una biografía muy rapidita, no se preocupen, de estos personajes, del momento en el que vivieron, de los cargos que tuvieron, de las personas con las que se relacionaron, y luego vamos a ver qué es lo que hicieron en su ciudad natal y en el momento en el cual les tocó vivir. Si a ustedes les interesan los Cornelius Balbo, pues tendrán que leerse los trabajos de un gran amigo mío, que es Juan Francisco Rodríguez Neila, que ha sido catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Córdoba, hasta hace pocos años, en los cuales se ha jubilado, y por tanto ahora está pasando una etapa maravillosa en la cual es dueño de su tiempo. O sea, porque se puede dedicar a lo que le gusta, él sigue investigando, él sigue haciendo muchas cosas, pero con la mesura y con la organización del tiempo que él decide. Él ha dedicado buena parte de su carrera, sobre todo a cuestiones de la administración municipal en los municipia y en las colonias de la Hispania romana. Es un especialista sobre cómo se vivía y cuáles eran las instituciones de la ciudad romana de Hispania. Y concretamente ha dedicado los trabajos que tienen ustedes ahí, el que está más a la izquierda, pues es de los años 70, el que tienen en medio es un libro que se ha editado 2 veces, que básicamente resume la mayor parte de la información que yo les he extractado para esta primera parte de la charla, y en el que tienen en la derecha, que es una monografía que se editó hace ya pues algo más de 10 años, cuando se reiniciaron las excavaciones en el Teatro de Balbo de Cádiz, donde él también hizo un estado de la cuestión sobre el conocimiento de esta familia. A estos trabajos les remito para que contrasten ustedes la información de la que yo les voy a hablar, o si quieren ampliar alguna de estas cosas. Miren, hay personajes de la Hispania romana pues que aparecen privilegiados en las fuentes documentales, y esta familia pues sin duda es un ejemplo característico, ¿no? Tenemos muchísima información sobre Lucio Cornelio Balbo el Mayor, que ya saben ustedes que era el tío de su sobrino, que se llamaba igual Lucio Cornelio Balbo, que llamamos el Menor. De ellos nos habla Cicerón. Tenemos información en Plinio, en Estrabón, en Velleio Patérculo, Tácito también, Dion Casio, hasta Solino nos habla
de todos ellos. Es decir, hay muchísima información sobre estos personajes. Si yo tuviera que destacar algo, destacaría lo que ha dicho Marigel en la presentación, y es que Cicerón fue el abogado defensor del mayor de los dos personajes, a quien Pompeyo le concedió la ciudadanía, a él, a su familia y a sus herederos, y por tanto hubo un juicio, del cual al final fue absuelto, porque en aquellos momentos que, como les decía, son momentos de experimentación de situaciones nuevas, de contacto entre los itálicos y los provinciales, pues Pompeyo decidió concederle la ciudadanía a este personaje. Y el juicio, el objeto de la causa fue si verdaderamente Pompeyo había cometido una irregularidad porque la ciudadanía a lo mejor no se podía conceder a personajes que no vivieran en la península itálica, y si verdaderamente un provincial, alguien que viviera fuera de Italia, pues la podía recibir. Como siempre pasa, espero que no hayan tenido ustedes mucho juicio, pero cuando uno se tiene que leer un expediente judicial, hay muchísima información de gran interés, y en el llamado Pro Balbo, en el alegato ese que hace Cicerón para intentar defender, como consiguió, a Lucio Cornelio Balbo, hay muchísima información que es la que nos nutre el conocimiento de esta familia. Miren, de ellos yo he seleccionado algunos datos para intentar que nos resulte pues bastante pesada mi intervención. De Lucio Cornelio Balbo el Mayor, pues ya saben ustedes que en historia conocemos lo que conocemos. No sabemos cuándo nació y no sabemos cuándo murió. Ni él ni su sobrino. Sabemos más o menos, por las personas con las que se relacionó y por datos indirectos que ponen en la fuente, que debió nacer a mediados o a finales de los años 90 del siglo I, y que aún seguía vivo en el año 32. Eso es lo que podemos decir hoy en día. Sabemos que fue una persona muy cosmopolita, porque vivió en Cádiz, pero pasó buena parte de su vida en la URSS, en Roma. Viajó muchísimo. Hoy en día, si yo les dijera que no es el caso, que yo vivo en Cádiz, pero también vivo la mitad del año en Roma, pues ustedes dirían, anda, que bien vive el profesor Bernal, ¿no? ¿Cómo se organiza? Pues imagínense hace 2000 años. Alguien que pasara una temporada en Cádiz y otra temporada en la ciudad más importante del momento. También sabemos, por toda esa letra pequeña del Pro Balbo y de otras fuentes, que tenía bastantes recursos. Algunos lo llaman el banquero de César. Sabemos que tenía propiedades en la propia Roma, en las afueras de Roma, en Tusculum, en algunas ciudades del entorno de Roma, como Lanuvium, y también en Campania, en la propia Nápoles, en el puerto más importante del siglo I a.C., que recordarán ustedes que era el puerto de Puteoli, la actual ciudad de Pozzuoli, hasta que Claudio, pues prácticamente 2 generaciones después, amplía el puerto de Roma. El puerto importante en el Mediterráneo central y occidental era Puteoli, y también en Cumae y en Aquinum. O sea, era una persona de bastante prestigio y con muchísimos recursos. Pero además sabemos que, ¿cómo lo diríamos hoy? Pues que está muy bien relacionado. Una persona que se codeaba con las personas de mayor prestigio de su época, sobre todo estos 4. Pompeyo, con quien luchó frente a la causa sertoriana, de la cual les hablará el profesor Abascal dentro de unos días. Y como ya saben, de quien recibió eso que era importantísimo, que a nosotros nos resulta difícil de entender. Pero si ustedes hubieran vivido en Namibia o en Ghana, el acceso a la ciudadanía europea, o para alguien que quiera irse a Estados Unidos y convertirse en estadounidense, pues probablemente este sentimiento lo tendrían un poquito más cercano. Y con César,
Pompeyo y César, con quien tuvo una relación tremendamente íntima, y con Cicerón y con el primer emperador antes de que lo fuera, con Octavio. Es decir, esta persona se relacionaba con la crème de la crème, si me permiten la expresión, de su época. Fue una persona que diríamos también que estuvo un poco entre bambalinas, no tuvo muchos cargos, porque si los hubiera tenido, tendríamos mucha más epigrafía donde habría aparecido mencionado. Las personas muy importantes no tienen muchos cargos. Seguro que han reflexionado alguna vez. El que tiene muchos cargos es el que quiere ser importante, pero realmente no lo es. Los que mueven los hilos de lo que verdaderamente se cuece en todos sitios, desde la administración a las empresas, no aparecen. No se sabe quiénes son. Yo creo que esto es lo que le pasaba a Lucio Cornelio Balbo, que fue, fíjense, prefectus fabrum de César con seguridad desde el año 68 y desde el año 58 en las Galias. Esta persona estaba muy cerca de César, tanto en la Hispania ulterior, cuando César estuvo por aquí, como luego cuando se fue a la conquista de las Galias. Ya conocen el caso de este juicio, donde fue defendido por Cicerón. Probablemente a mediados del siglo I a.C. dejó el orden ecuestre y llegó al máximo nivel al que se podía llegar en la sociedad romana, que es el orden senatorial. Fue praefectus urbis, es decir, tuvo un cargo muy importante en Roma y probablemente en su ciudad de origen, una ciudad de raigambre fenicio-púnica, Gadir, debió tener alguna magistratura de la cual no nos han llegado evidencias. Y fíjense, fue el primer personaje nacido fuera de Italia que alcanzó o que llegó a ser cónsul en Roma en el año 40. Por tanto, una situación excepcional que solamente se concede a las personas que son excepcionales, como le pasó a él. Y también sabemos que fue patrono de la ciudad de Capua. No sabemos muy bien por qué. Marigel antes ha recordado el caso que veremos luego de Cáceres, de su sobrino, pero en el caso de Capua no lo sabemos. Ahí tiene usted la inscripción. Le guste o no le guste la epigrafía, hay que decirlo, la epigrafía, cuando te encuentras un epígrafe que se puede leer, la verdad es que te abre líneas de investigación insospechadas. Si no hubiera aparecido esta lápida que tienen ustedes ahí, mencionando, como ven, a Lucio Cornelio Luci Filio Balbo, cónsul, patrono de la ciudad de Capua, pues entonces no conoceríamos esta distinción. Y fíjense además, lo adoptó Teófanes de Mitilene, un personaje también importantísimo en el siglo I a.C., que además, o del que además heredó una fortuna. Y eso provocó que esta persona durante toda su vida estuviera vinculado a temas financieros. Cuando leemos la fuente, y lo podrán hacer ustedes si les interesa el tema con tranquilidad, en su casa, verán que siempre está vinculado a los negocios, a las compras, a ayudar a los políticos cuando necesitaban recursos. Esto no ha cambiado, ¿eh? En las guerras pasa lo mismo. Ahora, desgraciadamente, estamos sufriendo una en Ucrania, y quien ayuda, pues luego le llegarán los buenos momentos de tener sus contratos, cuando haya que reconstruir el país, etcétera, etcétera. Por eso habrá que entender buena parte de la importancia de estas familias gracias a la fortuna que tenían y a cómo invirtieron buena parte de esa fortuna, primero en Pompeyo y luego en las campañas militares de César. ¿Y esto qué provoca? Pues envidia, como sigue pasando. ¿Con quién nos relacionamos? Es muy difícil que uno tenga muchos amigos millonarios si no es millonario. Puedes tener uno,
En el fondo nos protegemos, cada uno se relaciona con gente de su nivel socioeconómico. Y fíjense lo que le decían, el Tartesio. O sea, en Roma a este lo llamaban el Tartesio, el que venía de Tarteso, el incivilizado, diríamos hoy en día, ¿no? Y también le llamaban el Tartaja. Lucio Cornelio Balbo, Balbo significa el que balbucea. De manera que es interesante que ustedes tengan esta doble imagen, porque era una persona muy vinculada a los círculos del poder, con muchísimo dinero, pero por otro lado en la sociedad romana también con estos roces entre las clases senatoriales y las élites municipales. Por eso tuvo el famoso juicio. Y luego tenemos a su sobrino, al hijo de su hermano, Lucio Cornelio Balbo, el menor, del cual tampoco sabemos, no conocemos su tumba, tampoco sabemos cuándo nació, se llevaba con su tío unos 20 años, o sea, nació en el año 70 y aún vivía en el 13 a.C., que es la última noticia conocida de él. Entró en la sociedad romana de la mano de su tío, donde ejerció el pontificado. Da la impresión de que su tío era mucho más diplomático, mucho más flexible, mucho más comprensivo, y que el sobrino era una persona un poquito más orgullosa, un poquito más inflexible, y ahora verán algunos ejemplos del por qué así se nos destila esta imagen al leer los escritos antiguos. También tuvo actividad, fue una persona cercana a César, participó en la famosa batalla de Munda y luego fue prohijado por Augusto, que conocía, como han visto antes, a su tío, y luego Augusto lo recibió y lo promocionó. Fue cuestor del sur de la península ibérica, o sea, de la provincia Hispania Ulterior, y se llevaba fatal con el gobernador de la provincia. Si ustedes leen las cartas de Cicerón a Ático, verán lo que dice Asinio Polión, el gobernador de Lucio Cornelio Balbo el Menor, a mediados del siglo I antes de Cristo. Sí sabemos que ostentó alguna magistratura municipal en Gades, en su ciudad de origen. Concretamente fue coadjutor en el año 43, pocos años después de que esta ciudad, que saben ustedes que Gadir Gades es una ciudad especial, porque fue una ciudad importantísima por el comercio, redistribución y por su carácter portuario, y por tanto poco después de haberse esta Civitas Federata, que se convirtió en municipio, pues poco después vemos a un concejal, diríamos hoy en día, importante, que era este personaje. Por cierto, personajes de los cuales no conocemos su rostro. En este tarjetón precioso que han organizado para el ciclo de conferencias, lo que tienen es ustedes la efigie de esa cabeza que es de mediados del siglo XIX, que sigue estando en una plaza de Cádiz, pero que es una recreación. No hay ningún retrato ni busto conocido de ninguno de los dos personajes. Y también sabemos que fue propretor, les decía que la epigrafía es maravillosa y la numismática también. Entonces, sabemos que fue propretor porque nos lo dice un denario de época de Octavio, que están viendo ustedes en la imagen, fíjense en el reverso, que pueden leer con claridad Balbus pro praetore. Por tanto, estos son algunos de los datos sobre el cursus honorum de este personaje. Fue también cónsul sufecto en el año 32, sobre esto hay una cierta discusión por parte de los especialistas, y luego tenemos un vacío documental. La última parte de la carrera de este personaje, pues no la conocemos bien hasta que reaparece en el año 21-20 como procónsul de África. Y luego sabemos que este es probablemente el episodio por el cual es más conocido este personaje gaditano, porque celebró, después de haber vencido a la tribu de los Garamantes en el Sáhara, en el sur de Túnez y en el sur
de Libia actual, la zona de Fezzan, recibió, o mejor dicho, celebró como un general con todos los parabienes en Roma el triunfo, como así nos lo dicen los Fasti Triunfales Capitolini, que son esas inscripciones maravillosas que están en los museos capitolinos. Ahí tienen un ejemplo, y es el último general, el último. Si son capaces de leer lo que pone ahí, fíjense en la penúltima línea: Lucius Cornelius Publifilius Balbus, procónsul ex África. Y luego la datación ad urbe condita, ¿no? El año 19, o sea, del 753, le restan a ustedes la cifra que pone ahí y les da el año 19. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante porque fue el primer personaje, el primer general, diríamos hoy en día, no itálico que celebró el triunfo en Roma. O sea, a quien se le permitió entrar en Roma con todos los carros, con todos los trofeos y con todas las imágenes de las tribus africanas a las cuales había sometido para Roma. Fue el primero y el último. O sea que fíjense la importancia que tenía esta familia para cambiar las normas de comportamiento de finales de época republicana. Esto se sigue haciendo, ¿eh? Cuando interesa. Y cuando son personas muy cercanas a la monarquía o al poder reinante. Y por último, en el año 13, también fue pontífice, y tiene ustedes ahí una acuñación del taller de Gades. Recordarán ustedes que en época romana las ciudades, o en época romano-republicana, las ciudades acuñan moneda, y acuñan moneda con muchos tipos monetales muy vinculados a la historia de la ciudad, a la relación con los órganos de poder, a su economía y demás. Y en el caso del taller de Cádiz, tienen ustedes algunas acuñaciones con tipos de reverso alusivos al pontificado de Balbo, como están viendo en esa imagen, con los instrumentos de los sacerdotes, con el cazo, el simpulum, el hacha, el cuchillo, etcétera, etcétera. Y desaparece de nuestro registro con Tiberio cuando, como nos recuerda Dion Casio, en el año 13, el emperador en el Senado de Roma le cede la palabra para que hable. Por tanto, esta es un poco la biografía sintetizada que yo les había un poco preparado, con el objetivo de que recuerden que los dos, con sus luces y sus sombras, fueron personas muy importantes en Hispania, pero muy importantes en la Roma del momento. Y luego miren, esto por ejemplo es una cosa estupenda, la campaña militar que hizo Balbo el Menor en esta zona alejadísima del Imperio Romano. Ustedes, mejor dicho, alejadísima de los límites conquistados por Roma a finales de la República. Los romanos siempre han estado dando vueltas por todos lados, fuera de los límites del territorio que ocupaban, incluso en época posterior. No sé si saben que los romanos estuvieron en las Canarias, con total seguridad. Hace ya unos cuantos años apareció un yacimiento en el islote de Lobo, donde se ha verificado que estaban explotando la púrpura. Los romanos estuvieron en la bahía de Bengala, en la India, en Aricamedu, y estuvieron por allí. Eso no tenía nada que ver con el Imperio Romano, porque siempre había colonias de comerciantes, había expediciones, etcétera, etcétera. Y esto es algo parecido a lo que hizo este personaje, que les animo a que se lean este pasaje de la Historia Natural de Plinio, donde nos explica el naturalista todas las naciones y todos los grupos étnicos que él conquistó y lo que le valió al final la concesión de la ciudadanía y esa celebración excepcional del triunfo en Roma. Miren, esto se ha intentado estudiar, o sea, las campañas de Balbo. Y por un lado tienen la parte izquierda de la diapositiva esas cosas que a los arqueólogos no nos gustan mucho, que son esos mapas que se hacen
con los itinerarios, dónde estuvieron, dónde no estuvieron, porque en el caso de Balbo el Menor no tenemos suficiente información como para trazar ese mapa que tienen arriba de la diapositiva, que está en la historia de África de Cambridge, de la Universidad de Cambridge, y demás, porque verdaderamente la ruta no la conocemos bien. Ha habido un proyecto muy interesante, muy interdisciplinar y muy bien hecho, dirigido sobre todo por el profesor David Mattingly, de la Universidad de Leicester, donde han estudiado toda esta zona. Y lo que tienen ahí en ese mapa un poquito más grande, con triangulitos rojos, son los hallazgos de materiales de época romana en esa zona del reino de Garama, que es lo que Plinio llamaba los garamantes, y que son esas tribus que sometió Cornelio Balbo. Esto se está investigando, ya le digo que con cierta dificultad, y esto probablemente en el futuro dará bastantes sorpresas cuando se busquen los indicadores que permitan rastrear al origen de esta gente, que son las ánforas de salazones producidas en la bahía de Cádiz. Bien, el Menor, ya lo saben ustedes, se lo ha soplado Marigel, o sea, fue patrono de Cáceres. Y fue patrono de Cáceres, lo sabemos con claridad por esta inscripción, en el cual se le cita como imperator, o sea, con una persona cum imperio. Entonces, esto debió ser, sin duda, posterior al desarrollo del triunfo en Roma, y sabemos también que por la relación personal de su hija Cornelia con el hijo del fundador de Cáceres, de Norba Caesarina, ahí tiene un poco todos los datos, pues la ciudad de Cáceres lo convirtió en, ¿cómo lo diríamos hoy?, en hijo predilecto, o algo parecido, ¿de acuerdo? Por tanto, el gaditano, Lucio Cornelio Balbo el Menor, tenía una relación con la ciudad de Cáceres. Y en Cáceres, y como tienen ahí recogido, la profesora Trinidad Nogales, pues estudiando con Enrique Cerrillo hace unos años, han interpretado esta maravillosa parte de una estatua de bronce dorado que está con un ropaje militar, está ataviado con un ropaje militar, si se fijan bien, con un nudo, con el cingulum. Esto, el que sepa de escultura, pues inmediatamente sabrá que es un militar, no puede ser otra cosa. Y ellos han interpretado que quizás esta escultura, que debió ser una escultura de un jinete a caballo, que debió haber decorado el foro de la ciudad de Norba Caesarina, pudo haber sido Lucio Cornelio Balbo el Menor, patrono de la ciudad, que sin duda debía tener alguna estatua en el foro. Por tanto, es una hipótesis bastante interesante y bastante fiable. No demostrada, pero una hipótesis de muchísimo interés. Y yo, que he estado hablando con Trini, que me ha mandado esta documentación, pues he estado reflexionando y me he dado cuenta de algo que creo que es una línea de investigación, que por cierto le dije el otro día ya por teléfono, antes que nadie, bastante interesante. Y es que miren, cuando ellos han buscado los paralelos para esta escultura, el paralelo más cercano que han encontrado Enrique Cerrillo y Trinidad Nogales para la escultura de bronce de Cáceres es la que tienen a su derecha, de piedra, que viene del santuario de Juno Sóspita de Lanuvium, fechada a finales del siglo I a.C. Lanuvium no es Aquileia, no es Alejandría, o sea, es una ciudad minúscula al sur de Roma, donde, por cierto, Lucio Cornelio Balbo tenía fincas. Si se acuerdan al principio, cuando les dije que tenían propiedades por varios sitios, en Lanuvium nos dice Cicerón que esta familia tenía villae o fundi. De manera que me parece demasiada casualidad que el paralelo que se encuentra esté en esta ciudad. Entonces probablemente habrá que mirar un poquito con lupa o con más atención ese programa escultórico del santuario de esta ciudad
para ver si somos capaces de identificar algún elemento más para intentar atribuir alguna de estas estatuas a la familia de Cádiz. Cuando murieron, y con esto termina la parte de la biografía, ustedes habrán oído esta palabra muchas veces, la evergesía, o sea, el corresponder con la sociedad que te ha votado. Ojalá, por eso les decía que esperaba que no hubiera muchos políticos en la sala, ojalá los políticos de hoy en día tuvieran que congratularse con los electores. Y si te nombran concejal en Albacete, pues que tuvieras que reformar el museo o construir una biblioteca, etcétera, etcétera. Esto saben ustedes que es lo que se hacía en la tardía República y sobre todo durante el Alto Imperio Romano en Hispania. Por eso hay tantas inscripciones de evergeta, de personajes de las élites municipales que pagaban de su pecunia, con recursos propios, actividades de todo tipo. Pues fíjense, cuando se murió el tío, Lucio Cornelio Balbo el Mayor, legó 100 sestercios a cada romano de la ciudad de Roma. Evidentemente no debió ser a todos los romanos, sino probablemente a los pobres, diríamos hoy en día, los que estaban, pues a lo mejor inscritos en las listas estas de las frumentaciones, o sea, los que recibían gratis la ayuda del Estado porque no tenían recursos. Pero fíjense la fortuna que tenía este personaje. ¿Y qué hizo el sobrino? Pues el sobrino lo que hizo fue construyó un teatro en Roma. En Roma seguro que han estado, porque me han estado comentando antes que ustedes son unos auténticos viajeros y que están todo el día de un sitio para otro. ¿Cuántos teatros hay en Roma? De época romana. Hay 3. El de Pompeyo, el de... ¿cuál es el otro? Marcelo, muy bien. Y el de Balbo. Lucio Cornelio Balbo construyó el tercer teatro de Roma. Inaugurado, como ven ahí, en el año 13, con unos juegos presididos por Tiberio. Ah, claro, por eso Tiberio le dio la palabra en el Senado. Y le dijo, hombre, ¿cómo no vamos a permitir que el gaditano nos hable a todos después de lo que ha hecho? ¿De acuerdo? Y también fue un gran evergeta para su ciudad, que esa va a ser la segunda parte de la charla, donde construyó una nueva ciudad y un puerto. Y de todo esto, de esta relación entre Cádiz y Roma, pues nos dice Tácito, por ejemplo, que 50 años después aún había descendientes de esta familia en Roma. Y como tiene recogido, mucho más tarde, 250 años después, en el siglo III, Balbino, pues se jactaba de ser descendiente de esta familia, cosa que evidentemente no podía ser otra cosa que una invención. Y por eso tienen ustedes esa imagen que les he puesto, para cuando vayan al Coliseo de Roma la próxima vez, en algunas, en muy pocas que se cuentan con los dedos de las manos, gradas del anfiteatro Flavio, hay asientos reservados para determinados colectivos, entre otros para los gaditanos. Y esto sí debe ser algo que iniciaron los Cornelios Balbo y que permitió que durante décadas después las élites municipales, los comerciantes, los armadores, pues se hubieran preocupado por mantener en la ciudad de Roma un espacio para los gaditanos. Bueno, ¿qué hicieron ellos en Cádiz, en la ciudad de Cádiz? Pues miren, nos dice Estrabón que construyeron una ciudad nueva y que lo hizo el sobrino, el más joven. Balbo el gaditano, el que alcanzó el triunfo, construyó la llamada Neápolis, de las cuales surgió la ciudad de Dídime, etcétera, 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 ¿no? Miren, es muy difícil
y no sé si habrá por aquí algún filólogo, que seguro que lo hay, pero es muy difícil traducir bien algo del latín, del griego o del ruso o del chino si uno no sabe de lo que está hablando. Esto les habrá pasado muchas veces. Cuando han aprendido idiomas, uno se pone a traducir algo, intentas traducirlo desde el punto de vista lingüístico, pero tú no conoces bien la realidad, no sabes de lo que está hablando el texto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Se lo comento porque interpretar bien las fuentes relativas a la ciudad de Cádiz sin conocer la topografía de la ciudad ha generado muchísimos problemas a Ramón Corzo, a Antonio Álvarez, a todos los que se han acercado a esta problemática. Y por eso, muy rápidamente, les quiero compartir con ustedes el conocimiento actual que tenemos sobre la ciudad de Cádiz, porque si no es imposible entender bien lo que Balbo hizo. Miren, Cádiz es una ciudad complicadísima desde el punto de vista paleotopográfico. Como seguro que han ido casi todos, recordarán que se llega por una carretera, que la ciudad siempre ha tenido un puente, ¿verdad?, que la une con el puerto de Santa María, que ahora han construido otro, y sobre todo que en la antigüedad fue el entorno de la bahía un archipiélago. Un archipiélago. Un archipiélago que además, y esto es un concepto muy importante para entender Cádiz, Cádiz fue una ciudad que vivió de su sistema portuario. Aquellos de ustedes que hayan tenido relación con ciudades de mar, esto lo sabrán bien. A los puertos, hasta hace 70 o 80 años, a los puertos principales, a las ciudades portuarias importantes, llegaba todas las mercancías del territorio, a veces de centenares de kilómetros. Y en esos puertos principales, en los tinglados portuarios, es donde se almacenaban todas las mercancías y de donde partían los grandes barcos. Es lo que solemos llamar los puertos principales. Cádiz era, no sé si el más importante de toda Hispania, pero sin duda entre los 2 o 3 más importantes. Y esta es la razón de ser de la importancia económica de la ciudad. A ella drenaban todas las regiones del entorno y desde Cádiz salían los barcos importantes para Roma y para otros lugares del el Mediterráneo central y occidental. Miren, intentar entender Cádiz hace 2000 años, como prácticamente cualquier ciudad histórica, pues es una pesadilla. Es una pesadilla porque esta ciudad, que la ven ustedes desde arriba, que es muy bonita, que es muy agradable, muy coqueta, pero esta ciudad no tiene nada que ver, o la topografía actual no tiene nada que ver con la que vivieron los Cornelios Balbo. Gracias a estudios de carácter geoarqueológico, pues se pudo hacer hace ya muchos años, hace más de 20 años, una propuesta de reconstrucción paleotopográfica, que es la que tienen aquí sintetizada en este mapa. Miren, las islas de Cádiz, donde se sitúa la ciudad, que es esa parte más baja, habían empezado a continentalizarse, a soldarse desde época fenicia. Esto lo propuso el profesor Osvaldo Arteaga, con unas investigaciones importantísimas y pioneras en su momento, con colegas de la Universidad de Bremen, y este es el estado de la cuestión que hemos estado manteniendo hasta hace muy poco tiempo. Además de saber que parte meridional, una parte muy importante, la sur de la ciudad, está alterada por la dinámica marina. El Levante ha erosionado una buena parte de la ciudad de época antigua. Bueno, pues miren, hace algunos años, pocos, hace menos de 5 años, nuestra universidad, la Universidad de Cádiz, decidió remodelar ese edificio que tienen ustedes ahí en medio, el más grande, que se llama el edificio Valcárcel, que está frente a la playa de la Caleta, que es el edificio histórico más grande de la ciudad de Cádiz.
y pudimos hacer allí unas excavaciones arqueológicas. Les voy a poner el anterior, ese edificio está exactamente en el medio, la parte central de las dos islas, en ese tramo que estaba unido a partir de época fenicia. Entonces hemos podido reevaluar esa problemática y lo hemos hecho a través de estos sondeos geoarqueológicos. Los sondeos geoarqueológicos lo han visto ustedes miles de veces. Cuando se va a construir una casa, antes de que llegue la constructora, lo que llega son máquinas como esta que tienen ustedes aquí, muy altas, que lo que hacen es penetrar el subsuelo para ver la dureza y la consistencia, o sea, qué tipo de sedimento hay y cuán dura está la tierra, porque si hay roca, pues no tengo que cimentar mucho, y si hay arenas o fangos, pues tengo que hacer muros pantalla o el sistema que sea, ¿de acuerdo? Bueno, para nosotros, cuando se hacen estas perforaciones, al hacer la perforación tú sacas unos testigos de tierra, que son los que ven ustedes ahí abajo a la izquierda en la cajita. Esos testigos de tierra, si tú datas la materia orgánica, tú puedes saber a la profundidad que sea en qué época estás. Es decir, 2 metros de profundidad a lo mejor es el siglo XIX, 10 metros de profundidad a lo mejor es el siglo XII, 20 metros de profundidad a lo mejor es época romana. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el tipo de investigaciones que hemos hecho para la propuesta que ahora les voy a comentar. En estos sondeos, que son muy pequeños, son sondeos que tienen menos de 10 centímetros de diámetro, porque cuando más ancha es la barra, más complicado es clavarla, han aparecido muchísimas cerámicas y muchísimos ecofactos, muchísimos objetos de época antigua. Y aquí tienen un poco sintetizada en esta imagen los resultados de la investigación. Miren, lo que se ha podido demostrar es que en ese llamado Canal Bahía Caleta, que a nosotros nos gusta llamar el estrecho interinsular, o sea, el canal que había entre las islas, lo primero es que es tremendamente profundo. En Cádiz no se construye por debajo de menos 15 metros de profundidad. Es decir, no hay parking de 10 plantas hacia abajo. No los hay. Nunca se había llegado a esta profundidad. A mí cuando me dijo el vicerrector de infraestructura que si queríamos hacer las excavaciones, le dije que sí, pero que me tenía que dejar investigarlo bien. Pinchamos el fondo del canal. El fondo del canal está a menos 50 metros de profundidad. Respecto a la calle que se pisa, esos hombres que ven ustedes ahí, el nivel actual, a 50 metros de profundidad está el canal, el fondo del canal. Y la colmatación de esos 50 metros, que es lo que hemos podido estudiar, nos permite decir que los primeros 5 metros no tienen mucha importancia. Son de época moderno-contemporánea, entre el siglo XVIII y el siglo XX. Entre menos 5 y menos 25 metros, o sea, los siguientes 20 metros, se corresponden con el momento de arenamiento del canal. Cuando no hay actividad, no hay tráfico marítimo, cuando eso se va colmatando. Pero debajo, a partir de menos 25 metros, hasta menos 50 y 25 metros de sedimentos portuarios. Los sedimentos portuarios se crean en lugares abrigados, protegidos, donde a lo largo de mucho tiempo los barcos, ¿qué hacen cuando llegan a puerto y descargan? Tiran toda la basura. Lo que se te ha roto, abren la sentina, limpian la bodega, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que tenemos 25 metros con un archivo sedimentario riquísimo que nunca se había explorado ni conocido y que en el futuro seguro que va a permitir, cuando se excave a gran profundidad por debajo de Cádiz, documentar barcos de época fenicia, de época púnica, de época romana y de inicios de época tardoantigua, que es el momento a partir del cual se empieza a colmatar el canal. Y la segunda interpretación, y la importante para esta charla, es esta, que en Cádiz vivieron como en Venecia, en islas, que no se empezaron a continentalizar hasta época alto medieval o hasta el siglo IX, X, por ahí aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces, esto ha sido muy importante, porque las islas que conocieron los balbos, o sea, el paisaje cultural que conocieron los balbos era este,
una ciudad insular. Y en ese sentido, ahora sí podemos entender lo que nos dice Plinio, lo que nos dice Estrabón, lo que nos comenta Pomponio Mela sobre Cotinusa, Eritía, Antípolis, todas las islas que existían en todo este entorno. Por tanto, una ciudad insular. Les ponía jocosamente el ejemplo de Venecia, pero es el ejemplo más claro porque se pasaba de una zona a otra de la ciudad continuamente en barco. Una ciudad que tenía un pomerium, como todas, o sea, una zona probablemente amurallada, no conocemos la muralla, en torno a la cual había dos grandes suburbias. Uno, que era una isla, la Roja, Eritía, la llamaban los romanos, que era la zona, diríamos hoy en día, artesanal o industrial. Y la otra, la que tienen ustedes abajo de la imagen, donde estaba la gran necrópolis. En Cádiz hay una de las necrópolis de época romana más importantes de la península ibérica. Y se ha conservado así gracias al lugar donde está y a la dinámica eólica, porque toda esta zona se cubre de arena con muchísima rapidez. Todo esto está siendo objeto de estudio, hace poco se ha publicado un libro, resultado de una tesis doctoral y demás, y se está un poquito investigando pues toda la problemática de los edificios dentro de la ciudad, las ínsulas, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, eso es lo que necesitamos conocer para saber la ciudad que remodeló Balbo. Y luego miren, Estrabón nos dice otra cosa, nos dice que Balbo les construyó el Portus Gaditanus en la zona continental. ¿Por qué? Porque no les cabía en las islas. Unas islas pobladas desde época fenicia, con un caserío tremendamente abigarrado, un urbanismo que no es un urbanismo romano. Acuérdense en el siglo I la cantidad de fundaciones que hay y cómo a los romanos lo que les gustaba es llegar a un sitio llano y hacer una fundación de nueva planta y poder construir la ciudad con su retícula, con sus cárdines, sus decumani, su foro. Esto aquí era imposible. Bueno, pues el Portus Gaditanus probablemente está en el puerto de Santa María, donde probablemente hay también un canal artificial, que si van al puerto de Santa María, pues donde está la ribera del Marisco y el río Guadalete actualmente, su desembocadura parece que pudo haber sido un canal artificial construido por los romanos en este momento y demás. Y miren, el gran edificio que sabemos que construyó Balbo el Menor para su ciudad, para la ciudad de Gades, es o fue el teatro romano de Cádiz. Un teatro, como ven en esta imagen aérea, absorbido por el caserío del barrio del Pópulo. Lo que están viendo ustedes es la desparasitación del teatro después de 20 años de excavaciones arqueológicas, donde han ido quitando las casitas, expropiando poco a poco y liberando la isma y media cavea. Es un edificio público del cual les tengo que decir, y esto me gusta siempre decirlo porque es la realidad, los arqueólogos nos encanta excavar, pero nos cuesta mucho publicar. Y eso no se puede hacer. Entonces, este edificio le ha pasado. Se ha excavado muchísimo, desde el año 1980, que es cuando apareció. Hace poco celebramos los 40 años del descubrimiento y Ramón Corza acaba de publicar un libro, hace menos de un año, y hay otro libro del año 2011-2012, ¿no? Bueno, miren, este teatro es un teatro muy importante. Y ustedes dirán, hombre, claro, si Darío viene de Cádiz, ¿qué va a decir? Miren, es importante porque hasta que se construyó el teatro de Colonia Patricia, de la capital de la Bética, era el más grande. Es el primer edificio de Hispania, no sé si el profesor Abascal luego me corregirá o no, donde está atestiguada la importación del mármol más preciado en la época, que era el mármol que nosotros llamamos de Carrara, el mármol de Luni, el mármol Bardiglio.
Por tanto, esto cuadra bien con lo que veíamos antes, ¿no? ¿Qué iba a construir Balbo en su ciudad? ¿Un teatro de segunda pequeñito? No, un teatro muy grande, un teatro ornamentado con lo más prestigioso que pudiera haber en su momento. Y un teatro muy antiguo, fechado en torno a los años 20 del siglo I antes de Cristo. Un teatro en el cual hay una inscripción muy chula, muy cortita, pero muy chula, que es esa que tienen ustedes ahí. Es una placa, un Pluteus de la barandilla del Balteus, que separaba la zona noble, los asientos nobles del teatro, la proedría, de, no el gallinero, pero donde sentaba la gente que no llegaba. Miren, ahí tienen la reconstrucción para que lo recuerden. En esa gran placa, en el canto inferior, la placa la tienen ahí, en el canto inferior de la placa, o sea, en un lugar donde no se veía la inscripción, grabaron eso que tienen ustedes ahí. L, reversa, la palabra latro, que es así la leen, un martilleado. O sea, alguien, antes de poner en obra esa placa, se encargó de borrar lo que ponía ahí y luego pone BAE. Miren, esta placa, el profesor Ángel Ventura y Juan de Dios Borrego la han publicado como un grafito maldiciente, un maleficio. ¿Contra quién? Contra Balbo. ¿Y por qué? Porque, como nos dice la fuente, se llevó, acuérdense que fue cuestor, se llevó a Marruecos, diríamos hoy en día, ¿verdad?, la recaudación de la provincia y la paga de 3 legiones. Ustedes recordarán que una legión depende de la época y de la zona geográfica, pero más o menos son entre 4.000 y 5.000 personas. O sea que se llevó 15.000 sueldos mensuales. Bien, es decir, un corrupto, ¿no? Un político corrupto. Pues esa es la interpretación que se hace para esta inscripción. De manera que BAE es la marca, lo que tienen más hacia la derecha, es la marca de las canteras de procedencia de este mármol de Luni, del mármol italiano. Los Baevi, o como tienen ustedes ahí, Marmor Baevianum o Lapicidinae Baeviorum. Es una marca, es lo mismo que cuando uno se compra algo y te pone la marca del productor. Luego tienen ustedes la palabra B-A, que martilleadas, que eso es lo que se interpreta como Balbo. Y luego tienen la palabra latro. Es decir, antes de integrar esta placa en la barandilla, grabaron Balbo, eres un ladrón. Y además luego borraron su nombre, que saben ustedes que es lo peor que se podía hacer en la antigüedad, que borraran tu nombre, una damnatio memoriae, una condena al recuerdo. Y luego le dieron la vuelta a la placa, ¡pum! Y nunca más se vio eso, ¿de acuerdo? Bien, por eso les decía que esta familia tiene cosas muy buenas y tiene también esa otra cosa. Y ahí habrán podido leer algunas de las tropelías que le atribuyen las fuentes a estos personajes, que eran personajes seguros muy queridos por buena parte de la población, porque construyó una ciudad nueva, les dotó de un puerto de última generación, les construyó un gran teatro, pero luego fíjense las cosas que hacía este señor, cosas un poco histriónicas. Le gustaba una obra de teatro y convertía en caballero, o al menos le regalaba el anillo de los equites a un personaje, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, hay otra, cuando se da esta coincidencia entre lo que dice la fuente y lo que encuentran los arqueólogos en las excavaciones, pues la verdad es que son cosas maravillosas. Fíjense lo que nos dice Plinio de ese teatro que construyó Balbo en Roma,
el tercer teatro que decíamos antes, ¿no? Nos decía que tenía 4 columnitas que construyó, o sea, que colocó Balbo y tal. Bueno, pues miren, en su teatro de Cádiz han aparecido estas columnas que después de haberlas estudiado con la profesora Rodá, haber hecho análisis arqueométricos y demás, parece que son las columnas de otro material tremendamente prestigioso, el ónice, que son columnas de la zona de Turquía, que son a las que se refiere Plinio, pero del teatro de Balbo en Roma. Las que había en Cádiz eran muchísimo más grandes, y además algunas han aparecido en las excavaciones. Y luego hay otra cosa también muy bonita, y es que en esta dinámica de la continua reutilización, en Cádiz hay un templo del siglo XVIII, que es el Oratorio de la Santa Cueva, donde aparecen 8 columnas de ónice, bien conservadas. Esto está no muy lejos del Teatro Romano, a menos de 1 kilómetro, y es probable, esto es una hipótesis del profesor Daniel Manacorda, que quizás pudieron haber sido rescatadas del teatro y reutilizadas. Ese teatro de Roma fue posterior al teatro de Cádiz, que ya han visto antes que, gracias a la decoración arquitectónica, sabemos que se construyó entre el 25 y el 19, y el teatro de Balbo de Roma se inauguró en el 13, de manera que el teatro de Roma copió el modelo del de Cádiz. Esto es una cosa también importante. Si van a Roma, el teatro de Balbo no lo van a poder ver, lo están viendo ahí en ese plano de mármol, que saben ustedes que es del siglo III, la llamada forma urbis. Ojalá tuviéramos planos de nuestras ciudades grabados en mármol, donde fíjense lo que pone, Teatrum Balbi, Crypta Balbi, que son las dos cosas que construyó Balbo en Roma, un teatro y un criptopórtico, una galería porticada, ¿no? El teatro se conserva muy mal, está musealizado, la cripta de Balbo se conserva y queda sobre todo una parte de ese criptopórtico. Y miren, de todo esto, decirles que el teatro está musealizado, lo pueden ir a visitar. Hemos rescatado el nombre que pensamos que debió tener este teatro en Cádiz, porque si el de Roma se llamaba así, al menos la cripta Balbi, probablemente el de Cádiz quizás se pudo haber llamado Teatrum Balbi. Bien, y ya para ir terminando, ¿qué otras cosas hay en la ciudad de los Balbos? Pues miren, muy pocos que podamos relacionar directamente. Yo les voy a poner un único ejemplo. En otra excavación, en otro edificio de la universidad, que se ha remodelado hace también 3 años, el llamado Olivillo, al lado de la caleta o al lado del parador, para que aquellos de ustedes que conozcan la ciudad, pues se ha hecho esta remodelación del edificio y nos han dejado excavar en la parte de atrás. En la parte de atrás hemos encontrado un vertedero con 7 metros de altura, conservada, una estratigrafía de 7 metros. Un vertedero conformado sobre todo con restos de la explotación de recursos del mar, todo lo que producían en las fábricas conserveras, el garum, el atún en salazón, las caballas, la púrpura marina, todas estas cosas. Al final había que tirar todas esas cosas en un sitio, pues lo tiraban, según parece ser, aquí. Es un edificio que un yacimiento que hemos llamado el Testacho Aliéutico de Gades, porque por sus dimensiones debió haber sido una montaña. Nosotros hemos encontrado 7 metros, pues imagínense lo que debía haber allí en su momento, hasta el punto de que en la cartografía histórica de la ciudad, en el siglo XVIII, cuando los ingenieros militares, que ustedes saben que eran tremendamente precisos, dibujan lo que había, fíjense lo que dibujan dentro de ese círculo, que es donde está la excavación que hemos hecho, unas montañitas, ¿verdad? Son como flanes, ¿no? Son como dobles óvalos o dobles círculos, ¿no? Hasta que se urbaniza esta zona en el siglo XVIII, quedaban relictos de esta gran montaña o montaña
que debieron ser como el de Roma. En la sección tienen en la parte alta el tamaño del testacho de Roma y dentro de él tienen la doble estimación que se ha hecho del tamaño que pudo haber tenido esta montaña artificial de Cádiz, que debió haber tenido entre el 20% y la mitad de la extensión y la altura del testacho de Roma. Y abajo tiene una ilustración científica con cómo debió ser en esta época. Un basurero es algo que a lo mejor a algunos de ustedes no les gusta, pero es el mejor lugar para obtener información sobre la sociedad. Si ustedes alguna vez tienen que contratar a un detective porque no se fían de su pareja, o de sus hijos, o de quien sea, o de su socio, del socio de la empresa, lo primero que hace es coger la bolsa de basura, porque en la basura es donde está buena parte de la historia de lo que pasa en las casas y en las empresas, ¿no? Bueno, pues, ¿y esto qué tiene que ver esto con los Balbo? Pues miren, esto lo debieron haber planificado ellos. Y lo sabemos porque los niveles de abajo, los más antiguos, son de época de los Cornelios Balbo. Esos niveles que están sobre el nivel natural, hicimos un estudio geoarqueológico, vinieron los geólogos a verlo, y aquí había dunas. Es una zona muy cerca de la Caleta, donde debía haber dunas, que desmantelaron intencionalmente, o sea, vaciaron esta zona de dunas para crear una plataforma artificial para destinarlo a vertedero. ¿Dónde? Al otro lado de la ciudad. ¿Cuándo? En la época de los Cornelios Balbo. A partir del cual esto estuvo funcionando hasta época de Nerón. No sabemos por qué, pero a partir de Nerón no hay absolutamente nada más. En esa parte de abajo, relacionado con la época de los Cornelios Balbo, lo que empezamos a encontrar es una recogida sistemática de las sordes urbis, de la basura de la ciudad. Y concretamente, en esos niveles de los años 70, 60, 50, 40, 30, la época de esta familia, pues lo que vemos es que hay una gran actividad constructiva en la ciudad. Encontramos muchísimos escombros, que es los que están viendo ustedes ahí, de demoliciones de casas. Casas que tenían cosas singulares, como por ejemplo esas piezas que tienen ustedes ahí, la que tiene el número 1-2, eso es un clíbano, eso es un brasero decorado, una pieza de cierto prestigio. El fragmento de pintura que les he puesto, después de haberlo estudiado, resulta que la primera constatación que hay en la ulterior baética de pintura del primer estilo pompeyano está aquí, en la base del testacho aliéutico de Cádiz. ¿Esto qué quiere decir? Pues que gracias a esas relaciones con Roma, se encargaron los Cornelios Balbo de decorar sus casas, sus templos, sus edificios públicos, a la última, a la moda que había en Roma. O esa pieza que no sé si la interpretan bien, pero eso es un cubo, una sítula de cerámica. Fíjense la parte de arriba, que hay como un churrito de arcilla, que es ese asa de los cubos metálicos que cuando tú la sueltas se pliega. Esto es una pieza ritual. Esto probablemente debió tener que ver con el templo del famoso antiguo Heracleion, el templo de Hércules gaditano. De manera que lo que les quiero decir es que esta ciudad, cuya visibilidad arqueológica es reducida, las ciudades históricas están machacadas, porque se ha estado siempre viviendo en el mismo sitio. Entonces eso quiere decir que las fases más antiguas de la ciudad se conocen mal, y en Cádiz también pasa esto, pero en estos momentos del siglo I a.C., esta ciudad estaba en primera línea y lo que se hacía en Roma, pocos años después, lo tenían en Cádiz. Termino diciendo lo primero que les comenté. ¿Por qué tuvo esta familia tanta relación con Pompeyo, con César y con Octavio Augusto?
Pues por el dinero, por los recursos que tenían. ¿Y de dónde venía este dinero? Este dinero venía de la explotación de recursos del mar, que es lo que siempre ha dado o dio poderío a quien ha vivido en la ciudad del litoral. Esto de momento no lo podemos demostrar. Y no lo podemos demostrar porque las fuentes no nos dicen nada de ello, porque ustedes saben que todas las artesanías eran cosas poco nobles y por eso no se habla de ellas. La epigrafía asociada a las ánforas de Salazones, como mucho, te cita o te refleja los datos de los gestores de los alfares o de los mercatores, de los comerciantes vinculados con el trasiego de las mercancías. Entonces no sabemos quiénes están detrás o quiénes estaban detrás de esa producción exponencial de salazones de pescado que desde época tardopúnica se generan en esta zona geográfica. Mire lo que les voy a decir. Yo creo que no hay ningún yacimiento de todo el Imperio Romano que esté alejado menos de 100 kilómetros de la costa donde no haya ánforas de salazón de Cádiz. Hoy en día, cuando hablamos de la sal y de la salazón, ¿a nosotros qué nos recuerda? Por un lado, a fiestas, a delicatessen, ¿verdad? Comer huevas, comer mojama. Y luego nos recuerda a los médicos. Tienes que comer poca sal, esto es malo para la salud. Pero ¿por qué nos dicen esto los médicos? Con razón. Porque comemos tanta sal que nos perjudicamos a nosotros mismos, pero sin sal no se puede vivir, sin consumir sal. Y la manera de consumir sal en la antigüedad era esta, consumiendo garum, muria, liquamen, alec, lacatum, linfatum, salsamenta, pescado, en salazón, etcétera, etcétera. Y esto es lo que justifica los millones de ánforas que llegaron a Limes, que llegaron a Roma y que llegaron a todas las ciudades. ¿Quién estaba detrás de todo esto? En el siglo I a.C. debieron estar, entre otros, los valvos. Lo que pasa es que no somos capaces de demostrarlo. Se ha propuesto que también estaban vinculados con el comercio de metales. Tienen ustedes ahí, quizás el anagrama de ello, la B y la A, quizás ese logotipo, ¿verdad? O ese símbolo con la mano y una hoja de palma, el símbolo del triunfo, que aparece en algunos lingotes documentados en Cádiz, podía estar haciendo a esa alusión al triunfo de los valvos. Puede ser. Es discutible en cualquier caso. Lo que sí les digo es que el dinero no sale debajo de las piedras y de algún sitio debió salir. Y además de que Lucio Cornelio Balbo el Mayor recibiera de Teófanes de Mitilene esa gran herencia, no hubiera conocido a Teófanes si no hubiera sido rico antes. De manera que esto es una línea de investigación muy interesante para el futuro que habrá que intentar dilucidar. Y termino diciéndoles que cada vez que hay una excavación en Cádiz, pues vamos a ir todos los arqueólogos a ver si encontramos algo relacionable con los valvos. Y no hay manera, no hay manera. Hay mogollón de Cornelio en la epigrafía, sobre todo funeraria, que es la que más sale en Cádiz. Pero eso es lo mismo que decir que hay muchos Fernández, o muchos González, o muchos Rodríguez en Cádiz. O sea que es muy difícil saber si eran parientes, si estaban relacionados con la familia, si hay casos de homonimia, etcétera, etcétera, etcétera. No conocemos las tumbas de estos personajes. Como les decía al principio, no tenemos, y fíjense que se ha hecho el volumen del Corpus Ignorum, o sea, de toda la actualización de las esculturas por provincia, el de Cádiz se ha publicado hace muy poco tiempo y no hay un puñetero fragmento que podamos atribuir a la familia de los Cornelios Balbo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay que seguir investigando, hay que seguir haciendo excavaciones y hay que seguir mirando al menos hacia Italia, porque a lo mejor en el futuro salen más cosas en Italia que en España. Pero si hay poca arqueología de esta familia, o pocos restos, lo que sí hay es mucho interés. Y si a ustedes les han interesado los Balbo,
y le ha interesado la Roma de César y de Augusto, léanse estas novelas. Y yo no tengo nada que ver con las editoriales, ¿eh? Pero fíjense que 4 escritores interesados en novela histórica han dedicado en fechas no muy lejanas a nosotros una serie de títulos a reflexionar sobre este momento que, como les decía al inicio de la charla, fue un momento tremendamente sensible para Cádiz y para Roma, pero en general para toda la Hispania romana. Lo que pasó en estas décadas del siglo I a.C., sin lugar a dudas, provocó la deriva posterior de la península ibérica. Piensen que cuando Augusto, después de pacificar Hispania, pocos años después de lo que hemos estado hablando, decide administrar el territorio y por tanto dividirlo jurídica y administrativamente, en Baética, más o menos Andalucía, la divide en 4 partes. Y en cada parte, llamadas conventus, hay una ciudad que es la responsable del conventus. Écija, la gran ciudad del aceite, Astigi; Córdoba, la capital; Hispalis y Cádiz. Y en la división del Conventus Astigitanus, en la división del Conventus Gaditanus, cuya capital era Gades, incluía todo el litoral de Andalucía, desde Huelva hasta pasada Almería. Eso yo creo que es una imagen que es con la que me gustaría que se quedaran, que refleja la importancia que tuvo Cádiz desde un punto de vista económico, comercial y portuario a finales del siglo I a.C. Y nada más, muchísimas gracias por su atención.